Bien, sigo, chicos. Entonces, el valor del módulo va a valer esto que está acá, R por diferencial θ 1. Porque vuelvo a repetir, el valor del arco yo lo puedo dar como el valor del radio por el ángulo, que en este caso es un diferencial θ 1. Pero como estamos trabajando con valores diferenciales, el valor del arco y el valor de la cuerda es lo mismo. Ahora yo quiero expresar esto vectorialmente. Y para que lo podamos expresar vectorialmente, es necesario definir un vector, un nuevo vector, que ese vector es el que vamos a denominar vector desplazamiento angular diferencial θ. Entonces, ese vector, este vector va a ser un vector que va a estar expresado por este producto vectorial. Diferencial θ 1 vector, vectorial R vector. Esto es un producto vectorial. Ojo, esto es un producto vectorial. Y esto es un producto escalar. Y ustedes saben, esto es un concepto que lo vamos a aplicar a continuación. Yo se los voy a hacer ver muchas veces con otros términos, con otros parámetros, con la velocidad lineal, y van a ver, o sea, con las aceleraciones. Voy a hacer énfasis para que ustedes vean este concepto y lo manejen. Esto es un producto vectorial. Y este producto vectorial me va a dar otro vector, que va a ser un vector que va a tener la particularidad de ser un vector perpendicular a estos dos. ¿Se acuerdan de eso, del álgebra? Yo pongo énfasis porque hay mucha gente que no tiene este concepto. O por lo menos yo lo veo, le pregunto y no lo tiene. Entonces por eso trato de verlo para que vean y ya van a ver que todo esto explica por qué la velocidad es perpendicular al radio y todas esas cosas que a veces no lo entienden muy bien. Entonces, el producto vectorial de estos dos vectores, diferencial θ 1 y de R, me va a dar otro vector que va a ser perpendicular a estos dos vectores. Entonces, imagínense tres vectores que están perpendiculares entre sí. ¿Qué se les dibuja inmediatamente en la mente? Un sistema X y Z. Tres vectores que están a 90 grados uno respecto del otro. Eso quiere decir que este vector estará en un eje, este vector estará en el otro eje, y el resultado de este producto vectorial, que es otro vector, va a estar en el eje restante. No me importa si es el eje X, Y o Z, no importa. Lo que me interesa es que vean que esos tres vectores van a estar perpendiculares entre sí. Este diferencial θ 1, ¿sí?, es este vector que estamos definiendo, ¿sí?, que es un vector que es perpendicular al plano de rotación del punto P que pasa por el centro del diferencial θ, ¿sí? Entonces, el producto, lo que estamos definiendo es este vector diferencial θ 1, este vector diferencial θ 1 acá. Y ese producto vectorial de este vector por este vector que es R, me va a dar un vector que va a ser perpendicular a estos dos, a ese y a ese, que es justamente este vector. Este es el vector diferencial θ 1 vectorial el radio, que tiene como módulo R por diferencial θ 1. ¿Está bien? Entonces, eso da nacimiento a que el hecho de que cuando este vector se desplaza un determinado ángulo diferencial θ 1, el resultado es un vector diferencial θ que se llama vector desplazamiento angular diferencial θ, que tiene la dirección de
el eje respecto del cual está rotando este. Este vector, ¿dónde está ese vector? Los llevo de vuelta al dibujo para que ese vector es este vector R. El vector R, fíjense, esto sería ¿cómo se llama? Ay Dios. No la cuerda, sino el arco. Este sería el arco. Y entre estos dos puntos, esto sería R y este sería R1. Acá está P y acá está P1, en el dibujo que tenemos agrandado. Este sería el arco y aquí tendríamos una cuerda, ese vectorcito. ¿Dónde está ese vectorcito? Y está sobre este plano. ¿Está bien? Entonces, ahí vemos que ese vectorcito es perpendicular a este vector, pero a su vez, como está en este plano que es perpendicular a este eje, ese vectorcito también es perpendicular a este eje. ¿Estamos de acuerdo? Se los llevo acá para que vean espacialmente, ¿sí?, a este dibujo que tenemos acá. Ahí lo ven que este vector es un vector que es perpendicular a este, que es el radio, pero a su vez perpendicular al eje, porque esto para nosotros, el R se desplaza en un plano, este R y este R1 están en un plano que es perpendicular a este eje. Entonces, ese vector y ese vector son perpendiculares a este eje. Y es donde está definido el vector diferencial θ. Este vector desplazamiento angular, diferencial θ. Que surge, que tiene como módulo este R por diferencial θ1. Bueno, o sea, este vector, para ser más claro, este vector que me define, digamos, esta rotación diferencial θ, ese vector surge del producto vectorial de este vector y de este vector. Y va a ser un vector que va a ser perpendicular a estos dos y que va a tener como módulo, vuelvo a repetir, este valor, R por diferencial θ1. Bueno, esto es importante que lo vean, que lo entiendan, porque en esto también, les vuelvo a repetir, lo vamos a ver más adelante otra vez en relación con otro tema que es las derivadas de los versores. O sea que este R, ya van a ver, va a ser un versor y vamos a derivar, la idea es que encontremos el valor de la derivada de un versor y está íntimamente relacionado con esto. O sea que ya lo vamos a volver a ver a eso. Bueno, definido este vector de desplazamiento angular, o sea que cuando un vector posición que está contenido en un plano rota una cierta cantidad y pasa a esta posición, eso está definido a través de un vector desplazamiento angular que está en la dirección del eje respecto del cual rota el cuerpo. El sentido, como ya vamos a ver, está dado por la regla de la mano derecha. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que viene a continuación es una manera pretende demostrar, de alguna manera, lo que hemos dicho. Una vez definido este concepto de vector de desplazamiento angular, lo que queremos, de alguna manera, es demostrar esta igualdad. Básicamente, en la primera rotación, cuando vamos de la posición R a la posición R1, ¿eso cómo lo podríamos dar? O sea, por el álgebra, ¿sí?
ustedes pueden decir que este R1 va a ser la suma de este vector que es R más este vector que acabamos de definir. También. Y que cuánto vale ese vectorcito, como ya lo dijimos, vale producto vectorial del desplazamiento angular diferencial θ1 por el radio. Es este vectorcito que está acá y que tiene módulo R por diferencial θ1. Bien. Si hacemos la segunda rotación, yo voy a partir, como dije, ahora llegamos a la posición R1. Ahora vamos a hacer una segunda rotación respecto de otro eje. Esa rotación va a estar definida por R2. El vector R va a ocupar otra posición R2. El ejemplo es lo que habíamos visto arriba, acá. Tengo R que pasa a R1, después R1 que pasa a R2, a través de otro desplazamiento angular. Entonces, R2 va a resultar de sumar R1 más el vector que está definido por el producto vectorial diferencial θ2 más R1. Bien. Si reemplazamos R1, este valor R1, en la segunda ecuación, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el reemplazo de este término en este valor acá. Entonces va a ser R1, R2 igual a R por diferencial θ1 más R más diferencial θ2 por R más diferencial θ1 por R, vectorial R. O sea que hemos reemplazado aquí y ahí a R por R1. Bien. Rápidamente, porque no me interesa más que vean que va a pasar exactamente lo mismo, pero no me interesa mucho esta cuestión. Más que lo que hemos visto recién, que es más importante. Pero de cualquier manera, miren, yo tengo diferencial θ1 por R, y aquí voy a tener que hacer el producto, la distributiva, diferencial θ2 por R, y diferencial θ2 por diferencial θ1 vectorial R. Entonces me va a quedar este término entre corchete y otro término que va a ser diferencial θ2 vectorial R. Esos dos términos están acá. He utilizado una propiedad del producto vectorial que me permite escribir el producto vectorial, la suma de dos productos vectoriales como la suma, fíjense, de diferencial θ1 más diferencial θ2 vectorial el radio. Estas son propiedades del producto vectorial. Y por otro lado, voy a tener el producto vectorial de diferencial θ2 por vectorial, diferencial θ1 por vectorial el radio, que es este término que está acá. Pero ¿qué pasa si yo multiplico dos diferenciales? Si yo multiplico dos diferenciales, me va a dar un valor más pequeño que los diferenciales. Entonces yo puedo considerar que este producto entre dos diferenciales es infinitamente pequeño, más infinitamente pequeño que lo que ya son pequeños. Entonces los puedo despreciar. Entonces finalmente, ¿qué nos va a quedar? Y nos va a quedar que R2 es R, que es la primera posición del vector posición, en la primera posición, más R multiplicado por la suma de los dos movimientos, θ1 primero y θ2 después. Ahora si hacemos lo contrario, si hacemos la cosa al revés, o sea, vamos a rotar diferencial θ2 y luego diferencial θ1, lo cual significa hacer estos reemplazos que hicimos recién, hacerlos al revés, vamos a llegar a una expresión que va a ser esta que está acá, donde ustedes ven que R2, la posición de 2, está dada por la misma ecuación. Llegamos a la misma expresión.
la diferencia es que primero hemos hecho el diferencial θ2 y después hemos hecho el diferencial θ1. Pero el valor de R2 al que hemos llegado es exactamente el mismo. Está expresado por la misma ecuación. Entonces, esto nos demuestra que los desplazamientos angulares, cuando son diferenciales, se los puede considerar como desplazamiento, se los puede considerar de acuerdo al álgebra vectorial y hacer la suma de vectores y poder intercambiar la suma. Acuérdense que la suma vectorial es conmutativa. La suma de vectores es conmutativa. Como vamos a ver en los ejemplos que vamos a hacer de resolución de problemas, van a ver que cuando yo puedo sumar primero un vector y después sumarle el otro, o hacerlo al revés, van a ver que llego al mismo resultado, básicamente. Bueno. Retomando lo que estábamos iniciando, y una vez definido este vector, a mí lo que más me importa de esto es la definición de este vector. Este vector de desplazamiento angular que surge como el producto, o sea, necesito definirlo para poder definir básicamente a este vector que este vector, digamos, me define la rotación del cuerpo, básicamente. Entonces, volviendo a lo que es el análisis de la rotación pura de un cuerpo alrededor de un eje, ¿sí? Alrededor de un eje, vamos a hacer énfasis en el concepto, ¿no es cierto?, del vector desplazamiento angular, que este vector, ¿sí?, es un vector que se mide en radianes o en revoluciones, recordando que una revolución es igual a 2pi radianes. Esto lo digo y lo he puesto ahí, porque a veces en los problemas, en vez de dar que la velocidad angular son 5 radianes, lo doy como revolución. Digo que es 0,5 revolución o media revolución. Y la resolución de los problemas no puedo meter revolución. Tengo que, para unificar las unidades, tenemos que trabajar en radianes. Entonces hay que transformar los valores de revolución a radianes. Bien. Ese vector diferencial θ, como ya les dije, va a tener la dirección del eje respecto del cual rota el cuerpo, y el sentido va a estar dado por la regla de la mano derecha. Ahí ustedes lo ven, o sea, con los 4 dedos de la mano, abrazan el eje respecto del cual está rotando el cuerpo, y el dedo pulgar les va a dar el sentido de la velocidad del desplazamiento angular, básicamente. La convención de signo, que no la vamos a modificar, la convención de signo siempre es el sentido de rotación antihorario va a ser positivo. Sentido de rotación del cuerpo antihorario siempre será positivo, y el vector que la define, el diferencial θ, va a ser un vector que va a ser saliente, ¿sí? Saliente del plano XY. Acuérdense
Les vuelvo a recordar, estamos analizando el desplazamiento de todos los puntos que están sobre un plano que están perpendiculares a este eje. Y ese plano puede ser un plano cualquiera o el plano XY. ¿Está bien? Entonces, por eso siempre digo que este vector diferencial θ va a tener la dirección del eje, y va a ser un vector con un sentido, ¿sí?, que si es positivo, porque el cuerpo está girando en sentido antihorario, va a ser un vector que se va a mostrar como un vector saliente del plano XY. Saliente del plano XY. Este es el plano XY, el vector va a ser en la dirección del eje positivo del Z. Saliente del plano XY. Si el giro es horario, entonces la dirección va a ser la misma, pero el sentido va a ser contrario. Entonces va a ser un vector, el signo va a ser negativo, y el vector, este diferencial θ, va a ser un vector entrante al plano XY. Entonces, si es saliente, lo muestro como la punta de la flechita, va a ser un puntito. Si es entrante, va a ser la cola de la flechita, que sería marcar una cruz. Eso es normalmente lo que hacemos. Bien. Esto, entonces, es el desplazamiento angular que sufre el cuerpo. ¿Sí? La variación en la posición en el tiempo. La velocidad con que eso sucede me va a definir otro parámetro, que es la velocidad angular, ¿sí?, como ya saben ustedes, y que se representa con la letra omega o la W para nosotros, y que va a ser la derivada de la posición en el tiempo, omega. Este vector se mide en radianes por segundo, y va a coincidir en dirección y en sentido con el vector desplazamiento angular. Esto hay que tenerlo claro. El vector velocidad angular va a coincidir en dirección y en sentido con el vector desplazamiento angular. Bien. Entonces, la velocidad angular se mide en radianes por segundo, y vuelvo a repetir, coincide en dirección y sentido con el vector desplazamiento angular. La rapidez de cambio de la velocidad angular, omega, es decir, la variación, la rapidez o la tasa de variación de la velocidad angular en el tiempo, que es la aceleración angular, si mal no recuerdan, se indica con la letra alfa, y es la derivada de la velocidad angular en el tiempo. O lo que es lo mismo, la derivada segunda del vector desplazamiento angular en el tiempo 2 veces. La magnitud será radianes por segundo al cuadrado, y acá vamos a tener que tener cuidado con no con la dirección, porque la dirección de alfa va a ser la misma del vector desplazamiento angular y también del vector velocidad angular. O sea, van a tener la misma dirección, pero el problema está en el sentido. Si el cuerpo se está acelerando, es decir, que va variando la velocidad, pero de una manera en que va aumentando la velocidad angular, entonces será acelerado. Entonces, el sentido del vector aceleración angular va a ser el mismo que el de la velocidad angular. Ahora, si el cuerpo en su rotación pura comienza a descender su velocidad, o sea, comienza a desacelerar, entonces el vector aceleración angular tendrá sentido opuesto al de la velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. Me vuelvo para atrás un poquito porque ahí estoy llegando a unas ecuaciones que son exactamente las mismas que la que acabamos de ver para el caso de traslación pura de un cuerpo. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque aquí acá también hay un concepto que algunas personas no lo tienen claro, y es el hecho que cuando un cuerpo está en rotación pura, todos los puntos del cuerpo se mueven, sufren el mismo desplazamiento angular. Los que están en esa rebanada, todos los puntos, todos, se mueven con el mismo valor de desplazamiento angular. Por lo tanto, en el tiempo, esa variación me da la velocidad angular. Entonces, todos los puntos del cuerpo se mueven con la misma velocidad angular. Y, por lo tanto, la aceleración va a pasar exactamente lo mismo. Todos los puntos del cuerpo van a tener la misma aceleración. Entonces, en rotación pura, todos los puntos del cuerpo van a rotar respecto al eje fijo, respecto del cual está rotando el cuerpo, con el mismo desplazamiento, con la misma velocidad angular y con la misma aceleración angular. Es el caso de la traslación pura, en donde podíamos considerar que el movimiento, que el cuerpo se lo podía considerar como en la traslación, como si concentráramos toda la masa en un punto y estudiábamos al cuerpo rígido como una partícula. ¿Está bien? Entonces, no voy a ponerme a mostrarles de vuelta todo esto, es exactamente lo mismo. Fíjense, son las mismas ecuaciones, alfa, que es la derivada de la velocidad angular en el tiempo, o la derivada segunda de la posición en el tiempo, que omega es la derivada de la posición en el tiempo, y estoy usando las mismas ecuaciones para llegar a las mismas ecuaciones. O sea, fíjense que la forma de las ecuaciones, velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, donde esta sí se debe cumplir que la aceleración angular sea constante. Si eso no pasa, si la aceleración angular no es constante, entonces esta ecuación no va a servir. Lo mismo para el caso de traslación pura. La aceleración en traslación pura también tenía que ser constante para que valiese la ecuación. Acá, en vez de desplazamiento lineal, aquí hay desplazamiento angular. El desplazamiento angular que sufren los puntos de un cuerpo están en función de una velocidad angular inicial y de una aceleración constante. Pero fíjense que nos quedan 10 minutos, aunque yo ya corto por lo que dijimos que ustedes necesitaban un tiempo. Termino con esto y se termina la clase. Entonces, tienen la misma forma, nada más que acá en vez de un desplazamiento lineal, tenemos un desplazamiento angular. Y lo mismo con la velocidad angular. Final en función del desplazamiento angular. Aquí teníamos desplazamiento lineal y acá teníamos velocidad final, lineal. O sea que son las mismas expresiones, los parámetros son diferentes porque uno es para traslación pura y esto es para rotación pura.
Pero vuelvo a repetir, lo que me importa de esto es la definición, lo que importa de esto sobre todo es haber definido a este vector de desplazamiento angular diferencial θ, y por supuesto esto da lugar a lo que ya sabíamos, de alguna manera, de la velocidad angular y de la aceleración angular. Pero sobre todo, tener claro, por si algunos no la tenían claro, que cuando un cuerpo rota, todos los puntos del cuerpo rotan con la misma velocidad angular y con la misma aceleración angular. Lo repito y lo recalco porque hay personas que por ahí no lo tienen claro. Bueno, ya mañana seguimos con esto, pero que vamos a seguir con rotación pura, pero ya para definir las ecuaciones de velocidad y aceleración, ¿sí? Y la geometría correspondiente para definir cómo se mueve un punto del cuerpo en rotación pura, cuáles serían las ecuaciones que definen la velocidad lineal y la aceleración lineal correspondiente a los diferentes puntos del cuerpo. Que ahí vamos a ver que va a haber una diferencia, básicamente. Bueno, chicos, yo los dejo entonces para que puedan ir a la facultad, no sé, vean si esto va a ser bien, si no, lo seguimos charlando al tema. En cuanto a si les viene bien que yo empiece a las 8 y termine a las 10, 10 y 5, como estoy terminando en este momento, y así les doy tiempo para que ustedes vayan a la facultad. Y lo mismo estamos con los tiempos de la materia. Bueno, que tengan una mañana provechosa y bueno, nos vemos mañana a las 10:30, por favor. Lo que les pido es que estén los 30 que han estado esta mañana, más los 20 que están faltando, para que de esa manera todos estemos escuchando las clases. Que tengan una buena mañana. Hasta mañana. Gracias a todos, chicos. Gracias a todos.